y versículo 33. Y como dijo Jackie, damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos que no pudieron venir. ¿Ah? Nuestro hermano Rey, nuestra hermana Jovita, nuestra hermana Magdalena, nuestra hermana Yola, Moy, todos los que no han podido venir, nuestro hermano Cera, que también pues tiene que ir por Jimenita a la escuela. Así es de que deseando estar aquí, pero pues que el Señor les bendiga y premie ese deseo de estar aquí. Pero pues las circunstancias no pueden. Bueno, vamos a dar inicio a esta enseñanza, Marcos 9:33, y dice la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino había disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Padre, le doy muchas gracias en el nombre de Jesús por esta preciosa enseñanza, oh Dios, que tenemos para hoy, siendo el tema, oh Dios, para el liderazgo. Que usted prepare, Señor, líderes comprometidos, líderes que le sigan, líderes que le sirvan, líderes que tengan un corazón deseoso de servirle, Padre Santo, y que conozcan el significado del liderazgo, Padre, y que al mismo tiempo también conozcan la autoridad que le sigue al liderazgo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El título dice ahí: ¿quién es el mayor? Dice la palabra de Dios que cuando que llegando a Capernaum y ya estuvieron en casa, dice que Jesús les pregunta a sus discípulos y les dice: ¿qué es lo que estaban disputando en el camino? ¿Qué es lo que ustedes platicaban? A ver, díganme. Hermanos, yo creo que cuando uno conoce su iglesia, conoce a quienes están sirviendo, tiene uno la confianza y tiene uno el deseo de que pues tengan un corazón dispuesto a servir. Y nosotros siempre estamos al pendiente, pues, y en cierta forma le digo, con confianza en el liderazgo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos reunión aquí en el liderazgo, pues hay mucha confianza y hablamos las cosas tal y como son, ¿verdad? O como deben de ser, sin nada que ocultar. Y yo creo que el Señor también tenía ese deseo de estar siempre atento a sus discípulos. Y dice que les dice: a ver, ¿qué relajo traían, no? ¿Por qué disputaban en el camino? ¿Qué es lo que traían? Ahí venían que yo, que tú, que esto y lo otro. Bueno, la Biblia no lo dice, pero yo creo que el Señor esa era la intención de que ellos sacaran y dijeran cuál era el motivo por cuál venían discutiendo, ¿verdad? La Biblia dice que dice disputáis, ¿verdad? O disputaban la palabra, pero el significado es pues que discutían cuál era el conflicto que traían entre ustedes, ¿verdad? Pero ellos se quedaron callados, ¿verdad? Porque ya en el camino yo creo que algunos sí se habían enojado, hermanos, entre ellos.
Más de algunos, si se fijan ustedes, más de algunos se toman las cosas muy en serio, muy a pecho y se molestan. ¿Verdad? Se molestan. Entonces, dice, pues es que veníamos diciendo en el camino quién de nosotros pues iba a ser el mayor, ¿verdad? ¿En dónde, hermanos? En la gloria, cuando Jesús estaba en su gloria, cuando estuviera Él ya en su reino, dice, nosotros queremos saber quién de nosotros va a ser el primero. O sea, ellos disputaban un liderazgo, un primer lugar, hermanos. ¿Ya? Entonces, el Señor, cuando se sentó, les dijo, a ver, yo creo que estaban de pie. Cuando les preguntó, vénganse para acá, tomen su lugar, siéntense, vamos a ver cómo es que ustedes piensan que es un liderazgo y quién es estar en primer lugar. Yo les voy a decir ahora quién y cómo es la forma para estar alguien en un liderazgo y la forma que se debe de ser. Y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Miren, para que nosotros conozcamos el liderazgo y sepamos cómo es que el Señor quiere que seamos verdaderos líderes, hermanos, tenemos que ser nosotros, en sí la palabra liderazgo viene siendo, un líder viene siendo un servidor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un líder? Esa es la palabra. ¿O qué debería ser un servidor? Entonces, yo busqué la palabra líder, ¿verdad? Y un líder, hermanos, es una persona o alguien que encabeza un grupo de personas, inclusive alguien que tiene a su cargo una organización y que va al frente de esa organización o de ese cargo de personas. Ese es un líder. El asunto es, hermanos, porque a la palabra podemos mencionar un buen líder, ¿verdad? Y en ese aspecto cabe mencionar también un mal líder. Los dos son líderes, pero estamos hablando de un buen líder quien encabeza un grupo de personas o inclusive no solamente una persona sino una organización. Este líder, hermanos, un buen líder debe de inspirar confianza, ¿verdad? Y no solamente debe de confianza y seguridad, sino este líder debe tener influencia sobre ellos, pero con buena actitud, hermanos, con buena actitud que motive, que inspire, ¿sí?, para lograr o conseguir el propósito deseado, hermanos. El liderazgo, hermanos, tiene que ser o conocer nosotros que no es cualquier cosa, hermanos. No es como decir yo quiero tener el primer lugar, quiero ser el principal y buscar la autoridad. Claro, el liderazgo te da autoridad, hermanos, pero siempre y cuando nosotros estemos dentro de la voluntad de Dios. A veces, hermanos, nosotros tenemos que formar líderes. Depende mucho de nuestro carácter para formar líderes, porque de alguna manera Dios nos puso como autoridad, ¿verdad? Romanos 13 dice que seamos obedientes a nuestras autoridades, incluyendo a los pastores que han sido puestos por Dios, dice. Ahora, hermanos, para formar esos líderes, hermanos, muchas veces
se necesitan campos de adiestramiento, a veces no son muy excelentes, a veces no son muy cómodos, muy reconfortables. A veces, hermanos, los centros de concentración para entrenar a líderes, hermanos, no tienen nada de deseoso. Les voy a hablar, por ejemplo, de un soldado. Hermanos, los soldados se forman en los campos de adiestramiento, en lugares hostiles, ¿verdad? En desiertos, en lugares donde quizás a veces se quedan hasta días o noches sin cenar. Quizás en lugares donde llueve mucho y quizás toda la noche mojándose. ¿Por qué en los campos de concentración para formar ese tipo de soldados, de militares, hacen esto, hermanos? Primera, para crear en ellos un carácter, ¿verdad? Un carácter que se imagina que se los lleven a las guerras, ¿verdad? Si no, sabes que yo no, allá llueve mucho y a mí me hace daño el agua y yo no estoy dispuesto a dejar de comer cuando menos un día. No, allí, hermano, los entrenan para dejar de comer, quién sabe, hasta 1, 2, 3 días, solamente con agua. Esos campos de concentración, hermanos, son muy extremos. Y hoy platicábamos, y ya esto fue a última hora, el Señor me puso esta palabra, platicábamos con mi papá, ¿ya? Y mi hermano, estábamos platicando acerca del carácter, cómo fuimos formados nosotros en nuestros tiempos en el ministerio. Y hoy es muy diferente. ¿Cómo hay personas dentro del ministerio de las iglesias, hermanos, que ya no quieren ser entrenados, discipulados, ¿verdad? O formados en un ministerio, en un liderazgo, ¿verdad? Como su pastor lo hace, sino que ellos quieren a su manera. Y hablábamos acerca de que pues alguien en una ocasión me mencionó y dice, ustedes fueron entrenados no con pastitos verdes, no con todo a la mano, sino con carencias, sino como en un desierto. Hermanos, ¿qué cosa quiere decir esto? Que te viene a tu cabeza cuando te dicen, debes ser formado en un desierto, para que no vayas tú durante el tiempo que estés sirviendo a Dios, no vayas a decir, es que yo no sé sobrevivir a esto no me enseñaron a mí. Y decía mi mamá, decía, no, dices que yo creo que ya a las personas de estos tiempos, dice, el que quiere servir, va a servir y tiene el deseo de servir aunque se le trate mal. Y porque tiene deseo de servir a Dios, le digo, no, es que los tiempos ya cambiaron, mamá. Digo, si te das cuenta, los niños, digo, por ejemplo, tu generación, ustedes fueron formados de una manera. Y mi generación fuimos formados de otra manera muy diferente a ustedes. Ustedes supieron sobrevivir a tiempos muy difíciles y no renegaban. No le decían a su papá, no, yo no quiero esos zapatos, porque yo creo que ni zapatos les compraban. Y ahora en mi tiempo, luego en mi generación, a lo mejor sí teníamos más comodidades que ustedes. Pero ahora en estos tiempos, le digo, las generaciones de estos tiempos tienen más comodidades que las que teníamos nosotros. Entonces son tiempos muy diferentes. Le aseguro que sus niños, sus niñas, ya no quieren batallar tanto. ¿Quién puede mandar a la escuela a su hijo o a su hija y decirle, ni modo, hija, si te vas con chanclitas? Pues ni modo, no hay. Yo no voy a ir, y no va.
Oye, te voy a mandar con este vestidito y este pantaloncito no hay más, pues de modo, es el de diario. Oye, ya lo voy, cómprame. Antes no, hermanos. Antes nosotros sabíamos sufrir. Y es allí donde nosotros fuimos formados, hermanos, en un campo de desierto. Es ahí donde nosotros nos mandaban a veces sin torta a la escuela. A veces no llevábamos, hermanos, yo no sé, de los de mi generación, a Ricky, pues, esta Jackie y Marichuy, pues, Diego, pues son una generación muy, muy reciente que ellos, yo creo que ya llevaban mochilas de las más nuevas, de las que salieron, de mochilas, pero al menos mochilas llevaban, ¿verdad? Algunos hermanos, cuando yo estaba en la escuela, en la secundaria, unos llevaban hasta portafolios, andaba muy de moda un portafolio. Sí. Decía yo, no, pues yo qué capacidad, qué casualidad, o será un milagro que yo encuentre uno por ahí, aunque sea por ahí tirado, y me lo lleve a la escuela. Hermanos, era en la mano, los libros en la mano. Y si bien te iba a hacer una torta, y iba envuelta en papel de envoltura, hermanos. Allí iba envuelta la torta. O sea, fuimos formados, hermano, en situaciones difíciles. A ver, ahora mándele a su hijo con una torta envuelta en un periódico, en un papel de envoltura o en una bolsita de plástico. Hermano, no va, se la deja allí. Le aseguro que prefiere no comer a la hora del recreo. Depende de los tiempos, hermano, mucho. Entonces nosotros también, hermanos, dentro del liderazgo, debemos nosotros aprender o a desear la formación espiritual, hermano, en el liderazgo. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que muchas veces en la iglesia se quiere un liderazgo, pero no se quiere la formación. ¿Verdad? No, yo así no le entro, así no, así de esas condiciones, yo no. ¿Por qué? Hermanos, la autoridad es la autoridad. Créamelo, hermanos, se lo digo así sinceramente. Yo hubo un tiempo en que yo ya no quería ir a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces miras tú la actitud de un líder que no te saluda, que dejas de ir 3, 4 días o una semana y ya no te saludan. Ya te miran. Yo les decía a mi hermano, porque él me decía, estamos igual, dice, en la iglesia nosotros, acá está igual la situación, dice, ya muchos no van, porque se les llama la atención y ya no van. ¿Ya? Y si deja de ir alguno un mes, ¿sabes qué? Pues cuando viene a la iglesia, oye hermano, pues ¿qué te había pasado? Pues yo te hablaba y no contestabas. Esa es la actitud de un líder que está liderando una iglesia para con un creyente, para con la iglesia. Preguntar primero por qué no se vino. Y si no pudo venir, entonces yo no tengo que molestarme y a la salida ya no hablarle. Es por eso que muchos en las iglesias ahorita dicen, no, pues ya ni me hablan, porque dejé de ir un tiempo, ya no quiero ir porque me da pena. ¿Verdad? Y ya no quiero ir, más si es líder. Ya estás descalificado. Y no es así, hermano. Debemos de conocer, y ahorita vamos a ver qué es un líder, pero el líder del que la palabra de Dios habla, hermanos, no es el liderazgo como el de esta tierra. El líder que el Señor quiere, hermanos, la formación de un líder no es como el líder de esta tierra. Yo le decía a mi hermano que es muy difícil en estos tiempos de que la iglesia o los mismos líderes de la iglesia muchas veces acepten la disciplina del pastor o del dirigente de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces no conocemos bien las escrituras.
Cuando el Señor les dice, miren, ustedes quieren ser los primeros, ¿verdad? Ocupar los primeros lugares. Pero en esta tierra, hermanos, un líder ocupa el primer lugar y se gana o quiere él la autoridad, tener la autoridad. Pero muchas veces, hermanos, en esta tierra cualquier líder lo que quiere tener es un beneficio propio de su grupo que le sigue. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo, hermano? Vamos aquí adelantito a Marcos capítulo 10. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pedimos. Y él les dijo, ¿qué quieren que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué querían, hermanos? ¿Un liderazgo? ¿Ser los primeros? Ser los primeros, que el Señor estuviera allí sentado en su trono y Juan a un lado y el otro por el otro lado, ¿verdad? Jacobo por el otro lado. Él les dijo, ¿eso es lo que ustedes quieren que les haga? Entonces Jesús les dijo nuevamente, no sabéis lo que piden ustedes porque pueden beber del vaso que yo bebo, ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Les hace una pregunta. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Hablando acerca de qué? De sufrimiento, hermanos. Sumergir. El Señor fue sumergido, eso es bautizar. En sufrimientos, hermanos. Y luego dice enseguida, el 40, pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. 41 dice, cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándole les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? ¿Saben qué les estaba diciendo el Señor, hermanos? Hermanos, ¿quién de ustedes, quién de nosotros hemos visto aquí a líderes? Líderes, ya sea en la política, ya sea en cualquier ámbito de liderazgo, pero que quieren el beneficio propio de ellos y sentirse halagados y sentirse que sepan todo el mundo que Él es el que manda. Porque dice la palabra de Dios, miren, el Señor les dice, ustedes saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean, quiere decir, ellos se aprovechan del grupo de personas que le está siguiendo. Es más, abusan, hermanos, a veces. ¿Verdad que sí? Abusan a veces. ¿De qué, hermanos? De esas personas que están siguiendo a ese líder. Y son grandes y ejercen sobre ellos potestad. ¿Qué es ejercer sobre ellos potestad, hermanos? Son autoritarios, hermanos. Es lo que ellos dicen. Es como ellos dicen y en la forma que ellos dicen. Eso es lo que el Señor les dice. Ahora, ustedes quieren tener esa autoridad, quieren ser líderes, quieren ser los primeros, sepan ustedes, fíjense bien lo que dice en el 42, mas Jesús llamándoles, ¿cómo dice? ¿Quién me puede leer el 42? Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? No, el 42. ¿El 42? Ah, perdón, el 43 digo. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Se da cuenta, hermanos? Mire, el Señor nuevamente, voy otra vez, desde atrás. El Señor les dice, a ver,
Ustedes quieren ser, de ver, Diego, vamos a decir un ejemplo. A ver, Diego, tú quieres ser uno de los principales líderes, ¿verdad? Ok, y quieres estar en primer lugar, y que tengas autoridad, y que todos te hagan reverencia, y que sepan que tú eres el que reparte el queso aquí, ¿verdad? Tú eres de esos. ¿Por qué? Porque quieres ejercer también autoridad sobre esas personas, y también tú quieres tener potestad sobre ellos. Quieres ser autoritario. Muchas veces, hermanos, hay líderes hasta muy creídos. ¿Eh? Hay líderes, hermanos, cortantes y mandones. Hasta en los trabajos, hermanos. Soberbios, orgullosos. Ah, no, pues él es el jefe, él es el líder. Diego es el líder, el que manda allí, es soberbio. Y estoy poniendo un ejemplo, Diego no va a decir, no, hermano, yo no soy así. ¿Por qué? Porque ese es el prototipo de liderazgo de esta tierra. Pero dice el Señor, ah, no, Diego, conmigo no, en el reino de Dios no va a ser así. Si vas a andar conmigo, tu liderazgo y tu autoridad te la vas a ganar siendo el servidor de todos. De esa manera vas a ser un líder. No vas a ser orgulloso, no vas a ser soberbio, ¿sí? No vas a ser mandón, nomás mis chicharrones truenan. No, Diego, para que seas un servidor, un líder con autoridad, tienes que ser primeramente el servidor de todos. ¿Se da cuenta que es lo contrario a la ideología de este mundo? Es todo lo contrario. Nuevamente les menciono, el liderazgo, los líderes, los que mandan, ellos no quieren ser los últimos, ellos no quieren servir, ellos quieren que les sirvan. ¿Verdad? Ellos quieren que les sirvan. Oye, hermano Toño, vamos a hacer esto. Que el hermano Juan dijo, hermano Toño, ¿por qué no vamos a hacer esto? No sé, algo, alguna actividad, vamos allá a repartir folletos al jardín o lo que sea. No, hermano, no, usted no puede ir. Solamente quien yo diga va a ir. ¿Por qué, hermanos? No debemos de tener nosotros esa ideología del mundo de ser un líder así. Y cortante, tampoco. Ahora, quiere decir, hermanos, que hay dos tipos de liderazgo. ¿Verdad? Hay dos tipos de liderazgo. Yo quisiera que fuera a la tercera carta de Juan. Yo creo que en la teoría siempre se habla de liderazgo, aún en cualquier ámbito, sí de servir a otros, pero ya en la práctica yo creo que el ser humano se corrompe por el poder, por la autoridad, más que nada, porque pues, sí, realmente sí hay buenos líderes, pero al final Se corrompen. De alguna manera u otra. Pero muchas veces, ¿saben por qué a veces el cristiano, vamos a hablar dentro del cristianismo, hermano, ¿por qué se corrompe un líder? ¿Por la fama? Puede ser. Por la fama que tenga un líder, hermanos. Reconocido en todas partes, puede corromperse. Puede cambiar su actitud. Puede olvidar el consejo de Dios. Se le sube el gramo. Sí, y va a cambiar su actitud, ¿verdad? Va a abusar, va a maltratar, va a manipular y va hasta a presionar en cierta forma. ¿Sí? Cuando se olvida de los principios de un líder, conforme a la palabra de Dios. ¿Qué dice tercera carta de Juan, el capítulo 9 y 10, hermanos? Y el 11 vamos a leerlo. ¿Ya lo tiene por ahí? Tercera carta de Juan. Sí. Hermanos, yo estoy con esta enseñanza para que sepamos nosotros
de verdad cómo conducirnos para llegar a ser líderes, pero conforme a una formación espiritual, conforme a la palabra de Dios. Y que nunca se nos olvide estos principios. Dice la palabra de Dios, yo les decía que había dos tipos de líderes, ¿verdad? Dos tipos de líderes. Y ahorita los vamos a ver. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero ¿quién? Diótrefes, al cual le gusta tener en primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esa causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de las iglesias. Y luego el 11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún a la verdad misma, también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Hermanos, aquí miramos en este pasaje, hermanos, tres tipos de líderes, pero en sí son dos. El otro es nada más un comentario. ¿Cuál es el primero, hermanos? El primero le escribe a Gallo, ¿verdad? Ese es el primer nombre, el de Gallo. Si se fija usted, en el 5 dice elogio de la hospitalidad de Gallo. ¿Quién era Gallo, hermanos? Era un líder también, ¿verdad? Que cuando mandaban a itinerarios, se les llamaba a hombres que iban a esas iglesias donde estaba Gallo a donde estaba este hombre llamado Diótrefes, Gallo lo recibía con hospitalidad, ¿verdad? Vemos el carácter y la actitud de un buen líder, hospitalario, ¿verdad? Porque deseando que el evangelio se siga predicando por todas partes. Conocía él a estos hombres, quizás no los conocía a los que eran enviados, pero él los recibía en su casa, los hospedaba. Pero luego dice enseguida, en el 9, pero yo he escrito a la iglesia que Diótrefes le gusta tener el primer lugar entre todos. Y no recibe, cuando dice Juan, yo he mandado a más itinerarios a esa iglesia donde está este hombre, que se me olvida mucho el nombre de Diótrefes, dice, él no recibe a los que yo mando. No quiere recibirlos. ¿Por qué? Por temor quizás a que sepan más, no sé, sean más, ¿cómo se puede decir esta palabra? La iglesia de allí quizás vaya a recibirlos bien y a este Diótrefes lo van a hacer menos, por temor a que ellos se vayan a quedar allí en lugar de él, o por temor a que le vayan a quitar la obra. Pero este hombre, Diótrefes, no quería recibirlos. Vemos el carácter de un líder, hermano, ¿sí? Que él quería tener el primer lugar, aquí lo dice, entre ellos. Es más, aún mismo, personalmente él había también, al apóstol Juan, hermanos, lo había calumniado, hermanos. Calumnió al apóstol Juan, este hombre, Diótrefes. ¿Se imagina qué carácter tenía este hombre? O sea, que no respetaba a sus autoridades. ¿Qué es calumniar? Lo difamaba, se burlaba de él, hablaba de él, chismeaba de él. No, y chismear es hablar la verdad, no es chismear, hermano. Hablar la verdad es hablar la verdad. Pero chismear, ¿sabe qué diría de Juan? No, ni le hagan caso a él. ¿Saben qué? Aquí no va a llegar nadie porque aquel no es un líder.
Y luego dice, no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos les prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Sabes qué? Mira, va a venir itinerarios, van a venir personas enviadas por Juan, el apóstol Juan, de tal parte, y si ustedes reciben en sus casas a estos hombres, ustedes se van a ir de la iglesia. ¿Qué era entonces? ¿Autoritativo? ¿Sí? Ese es el líder que quiere el Señor, hermanos. Que cuando el Señor nos pone en un lugar, ya nosotros, se nos subió ya el puesto, hermanos. Por eso todo líder, hermanos, todo líder debemos ser humildes. Debemos de tener esa humildad hasta para escuchar el consejo. Así que debe ser apto para enseñar. Apto para enseñar, un líder Y para escuchar también. quien es apto para enseñar quiere decir que pues, puede ser enseñado por alguien más. Sí. Y yo les decía, hermanos, si nosotros, o cualquier persona que estuvo en una iglesia, o que estuvo en algún lugar, donde pues estuvo sirviendo, ¿verdad? Y nunca levantó la voz, nunca dijo, yo ya no voy a seguir adelante porque aquí no me tratan bien. Eso, hermano, le va a servir a usted. Aunque usted, yo les comentaba la otra vez, miren, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, aunque sea y diga a todo el mundo que es un mal presidente, que es un racista y todo, ni modo, hermano, está puesto por Dios. Y se tiene que obedecer sus órdenes. Ahora, el que aguante allí, hermanos, el que aguante cuando estuvo ese presidente o el día que sale ese presidente, si llega a entrar un presidente que él sí trate bien a los hispanos, hermanos, van a estar felices de la vida. Se aguantaron cuando estuvo lo difícil. ¿Se imaginan cuando esté una situación más mejor? ¿Qué van a hacer? Van a estar mejor, más contentos, van a vivir ¿qué? En paz. Aunque ahorita vivan incómodos, aunque ahorita vivan con esa tristeza de que no los tratan bien, de que hay mucho racismo. Hermanos, el Señor le juzgará a ese presidente. Las personas no somos nadie para juzgar, igual nosotros, en esta tierra, a nuestras autoridades, ¿sí? En la iglesia, el Señor les juzgará. Nosotros no somos nadie para juzgar a una persona, ¿verdad?, que es autoritativo, una persona. Hermanos, basta ver en las redes sociales cómo tienen a las iglesias temerosas, todas ya presionadas, y que si no haces esto y te va a ir mal, y que si no haces esto estás contra Dios. Aplican lo que decía Maquiavelo, que es mejor ser temido que amado. Pero pues al final de cuentas es el temor, tarde o temprano se acaba y Sí, se va en la contra. es verdad. Hermanos, en las redes sociales podemos ver y si no haces esto, y si no haces lo otro, ¿sabes qué? Por eso tu vida está mal, porque no haces esto, ¿sabes qué, hermanos? Están intimidando a las personas. No tenemos nosotros que intimidar a las personas, es la palabra de Dios la que habla en nuestras vidas. Y si tú te estás yendo allá a otra iglesia, ¿sabes qué? No te ven bien. Eso es lo que se vive hoy con el Evangelio de la Prosperidad, hermanos. Y si te sales, te vas a esta iglesia, hermano, ¿sabes qué? Ya no eres hermano. Se perdió su cobertura. Ya perdiste todo. Hermano, eso está mal. Las almas son del Señor. La iglesia es de Cristo. Toda persona podemos ir, yo siempre les he dicho y les seguiré diciendo, podemos ir a donde quieramos siempre y cuando el día que hay culto, aquí hay culto. Y hay que apoyarlo. Y sin temor a decir, se van a ir por allá y afuera ya se quedan. Hermanos, yo no tengo temor porque sé lo que estamos predicando.
sé lo que estamos nosotros enseñando, sé lo que nosotros deseamos es la instrucción, la formación de la iglesia, de líderes. Que usted aprenda, que usted no se confunda en qué es un líder. Saber cómo es un líder no es como lo decía Juan y Jacobo, nosotros queremos tener el primer lugar, no, sino saber que y estar nosotros enterados de que la palabra de Dios dice que el ser un líder, hermanos, es ser un servidor, es ser el último de todos. Eso es lo que el Señor dice, que ustedes aprendan. Creo yo, hermanos, que cuando hay líderes de verdad, o un liderazgo aquí en la tierra, hermanos, es porque vive en la carne. El que quiere el primer lugar, el que quiere que se le respete, el que quiere que se le reconozca, es porque está en la carne, aquí en la tierra. Todo líder, y yo estoy hablando de liderazgo allá en el mundo, hermanos. Yo creo que eso sale ya después inherente, no es que uno lo tenga que buscar. Te van a respetar porque tú estás haciendo las cosas bien, no porque pues, tú quieres eso o anhelas eso. ¿Sí? Sí, yo les decía, de verdad que el liderazgo aquí en el mundo, hermanos, es carnal. Es carnal. El Señor les dice aquí en Marcos 10, donde leímos al principio, Marcos 9, 33, 35, donde dice, mira, les voy a explicar, ustedes ahí están peleando, discutiendo por el liderazgo, pero les voy a decir, miren, los gobernantes de esta tierra, los líderes de esta tierra, ellos buscan lo propio. Y buscan también gobernar, sujetar a las personas. Así es de que eso es un líder en esta tierra, pero conmigo no es así. Y deseo que usted entienda y comprenda y que se lleve esto en su corazón, se lo lleve en su corazón, que un verdadero líder, hermanos, nosotros estamos para ser servidores, ser los últimos. Servidores de todos. Y si aún así, hermanos, todavía aún así, el pastor fuera autoritativo, aún así, si usted logra ser ministrado, ser enseñado en un lugar así, hermanos, sépame decirle, o sepa, lo que le quiero decir es que está siendo instruido como un soldado para sobrevivir en los tiempos difíciles. El primer día que le digan, ¿sabes qué? Mira, tú como líder vas a hacer esto y esto. No, así no. Pero si le dices, ¿sabes qué? Tú eres un líder y yo deseo que hagas las cosas así porque es mejor así. Está bien. Usted ora a Dios y dice, Señor, ¿sabes qué? Eso que me dijo el pastor no está bien. Lo que me dice el pastor, lo que me dice el hermano Toño, está equivocado a él. Pero hazle entender tú, Señor. Hazle entender. Y si es posible, vamos a hablar con él y decirle que eso que está haciendo está mal. También para eso sirve el liderazgo, hermano. Para hacer ver al líder, al pastor, que algo no está bien. Pero si todos, no, yo no le digo, no, pues tú dile, no, ¿por qué, hermano? Por temor, por miedo. Y no debe de ser así. Con toda confianza puede decir, ¿sabe qué, hermanos? Vamos a hablar con el hermano Toño, y si él no quiere cambiar, si él no quiere hacer las cosas así, bueno, lo dejamos, lo ponemos en las manos de Dios. Eso es lo más correcto. Ahora, lo que quiere un líder en esta tierra, hermanos, es protagonismo. Lo que quiere es fama, ¿ya? Lo que quiere es enaltecerse. Pero vamos a ver un segundo líder, del cual habla, tercera de Juan, habla acerca de Gallo, ¿ya? Un buen líder. Lo elogia, hermanos, porque Gallo
¿verdad? Era un líder que recibía, que era hospedador, nuevamente le digo, era un líder que él, que seguía el modelo de Cristo. Hermanos, un buen líder en el camino de Dios es el que sigue el modelo de Cristo. ¿Cuál es el modelo de Cristo, hermanos? El Señor dijo, ahorita lo leímos en Marcos, ¿verdad? Capítulo 10, que Él vino a servir, no a ser servido. Él vino a hacerse siervo, servidor, ¿cómo? Yendo a la cruz del Calvario, hermanos, siendo obediente a la muerte, dice. ¿Y muerte de qué? De cruz. Ese es un buen líder, hermanos. Entonces, hermanos, la verdadera grandeza, hermanos, de un liderazgo y de la autoridad y de la capacidad de un líder, hermanos, está en la actitud del corazón para servir a Dios, hermanos. Fíjense bien, la grandeza de un líder, la autoridad de un líder, está en la actitud de su corazón para servir a Cristo. Ese es un buen líder. ¿Sí? Que esté con un corazón dispuesto a servir al Señor. Y no porque no le gustan las decisiones del pastor. Nuevamente digo, si toma decisiones equivocadas, y ese asunto de él, el Señor le juzgará. Pero que un buen líder sirva con todo su corazón, hermanos. Que busque al Señor de todo corazón. Y que se apasione en el ministerio, en cualquier ministerio, hermanos, que se apasione por servir al Señor. Ahora, el liderazgo, hermanos, ¿con quién es el compromiso? A ver, ¿quién me puede decir, hermanos? El liderazgo que usted tenga, ¿con quién es el compromiso? Con Dios. Con Dios. Primeramente es con Dios. Y debemos nosotros ser líderes comprometidos, hermanos. ¿Ah? Y yo sé que usted lo sabe bien que es ser comprometido, hermanos. Hay veces que nosotros tenemos, o usted tiene cosas que hacer en su casa, pero dice, yo tengo que servir. O hay veces que dice, no puedo llegar porque no estoy trabajando algo. Bueno, el Señor lo sabe. Y yo no tengo por qué molestarme. ¿Por qué le puedo poner en disciplina? Porque si usted tuvo un compromiso, algo sucedió y no llegó aquí a la cita, no, Señor, pues hay que hablar con él, a ver qué pasó, ¿no? Y no imponer una disciplina sin saber por qué no cumplió con su deber. Es algo bien importante, hermanos. Ahora, hay una recompensa para nosotros, hermanos. Hay una recompensa para nosotros cuando llevamos las almas a Cristo. Si usted tiene un liderazgo, hermanos, su compromiso y la responsabilidad es llevar las almas a Cristo. Y su recompensa el Señor la tiene. Yo no la voy a tener, hermanos. Yo no sé cómo recompensarle a usted. Porque yo sé que si el líder de casa de oración se esfuerza por servir al Señor, se esfuerza por tener un compromiso y una responsabilidad en su ministerio, hermanos, no espere que yo le pueda recompensar, sino más bien es Dios el que le va a recompensar, o le está recompensando, hermanos. Igual yo también, yo no espero que la iglesia me recompense, que alguien venga y me recompense. No, hermanos, es Dios el que me va a recompensar. Es Dios el que un día me va a dar un galardón. Y esto es por pura fe, hermanos. Servir al Señor. Pues bueno, hermanos, yo quisiera que siguiéramos, ¿verdad? Porque es un tema muy largo acerca del liderazgo. Y pues vamos a dar gracias a Dios por este tema.
y que usted en su casa estudie bien este tema de la oposición de Diótrefes. No hay mucho que decir de él, hermano, pero usted ya había escuchado esto también, de esta historia de este hombre. ¿Ya lo había escuchado usted, hermano? No lo había escuchado. No es algo nuevo para usted, pero usted estudie en su casa, hermano.